Cuando ya tenemos un listado de clientes, vemos que en cada uno de los registros de la tabla nos aparece por defecto un botón que sería el que nos va a permitir navegar al detalle de cada uno de los registros. Entonces ahora vamos a ver cómo crear un componente para poder visualizar esos datos de detalle. Entonces usamos el comando para generar un componente. Que vamos a situar a la misma altura que el componente Customer Home. Aquí lo tenemos. Entonces el primer paso es añadirlo al array de declaraciones del módulo de clientes. Y después indicarle al módulo de enrutamiento de clientes bajo qué ruta vamos a usar este componente. Aprovechamos y usamos el mismo import que en el módulo. Y ahora, para saber cuál es la ruta que por defecto nuestro componente tabla nos va a indicar en la URL al clicar sobre el detalle de cada uno de sus registros, tenemos que ver qué pusimos como key en la tabla. Aquí le estamos indicando que cada registro tiene como clave la columna Customer ID. Entonces, el componente tabla automáticamente, cuando se navegue bajo su navegación por defecto al detalle de un registro, va a concatenar este ID a la URL. O sea, va a concatenar un ID con este nombre de variable. Y eso en el módulo de enrutamiento se indica así. Si le estamos indicando que cuando el path se corresponda con un ID de cliente, nos cargue el componente de detalle. Entonces, de esta forma, si navegamos al detalle de este registro, tenemos que este era su ID y que estamos navegando a este contenido que es el contenido por defecto del componente. Ahora aquí vamos a ver cómo definir un formulario que también consulte la entidad de clientes, pero que en vez de consultar todos sus registros, consulte únicamente el que tiene esta ID. Y dentro de ese formulario iremos poniendo los campos que nos apetezca ver. Entonces vamos a la definición y añadimos el formulario, que es un componente de Ultimate Web. Al igual que en el componente tabla de Customer Home, le indicamos el service y el entity. Y también le indicamos cuáles son, en este caso solo es uno, las columnas que va a usar como ID de registro. Y además tenemos este atributo que es propio del formulario, que nos indica qué acciones va a tener como acceso directo el formulario en su cabecera. Entonces, dentro de este formulario, como dijimos, vamos a indicar qué campos queremos ver.
Ahora como ejemplo vamos a poner un par. Entonces así le estamos indicando al formulario que consulte la entidad de clientes y por defecto solo va a consultar las columnas que contenga en su interior, en este caso el nombre y apellido. Si quisiéramos por otro motivo que consultara más columnas, usaríamos de igual forma que en la tabla el atributo columns en el formulario. Entonces las columnas que consultaría sería la unión de las que estuvieran en columns y la de los componentes que tenga definido dentro. Entonces, con este ejemplo, tal como lo tenemos definido, solo estamos consultando el nombre y el apellido que nos aparecen aquí. Y estas son las acciones que mostrábamos antes. Son accesos directos a refrescar la consulta de datos, a acceder a las rutas para crear un nuevo cliente o de ir directamente a la ruta de edición de un cliente.